Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema que a primera vista parece una locura. Vamos a conectar a un filósofo del siglo XIII, Santo Tomás de Aquino nada menos, con la inteligencia artificial más puntera. Parece mentira, ¿verdad? Pues agarraos, porque vamos a ver que tiene todo el sentido del mundo. Y aquí está la gran pregunta que lo mueve todo. ¿Pueden las pruebas de un monje medieval sobre la existencia de Dios ayudarnos a entender el futuro de la inteligencia artificial? Suena a ciencia ficción, pero es un viaje intelectual que nos va a llevar desde la metafísica más clásica hasta la tecnología que está definiendo nuestro presente. Este va a ser nuestro plan de vuelo, para que nadie se pierda. Primero, el mapa de la realidad según Santo Tomás. Luego, el problema del regreso infinito. Veremos cómo la IA le da la vuelta a ese problema. Entenderemos el cambio filosófico que permitió en todo esto. Y de ahí, a dos modelos de inteligencia enfrentados para terminar en el choque final, el ser contra el devenir. Venga, empezamos por el principio. El esquema de la realidad de Santo Tomás, sus famosísimas 5 vías. Y ojo que esto no va solo de argumentos sobre Dios. Esto es en realidad un intento de entender la estructura fundamental de todo lo que existe, usando solo la razón y la experiencia. Y aquí están el movimiento, la causa eficiente, la necesidad, los grados de perfección, o sea, el bien, y la finalidad, el para qué de las cosas. Aunque buscaban demostrar la existencia de Dios, para lo que nos interesa hoy, lo potente de estas vías es que nos desvelan una forma muy concreta de ver el mundo. Para entender la lógica que hay detrás de las 3 primeras vías, no hay nada mejor que una analogía súper sencilla pero muy potente, la del carpintero y su mesa. A ver, pensemos en un carpintero. Primero, hay movimiento, ¿no? Las herramientas se mueven, la madera cambia de forma. Segundo, hay causalidad. Cada corte es el efecto de una causa anterior. Y tercero, hay necesidad. Para hacer esa mesa y no otra cosa, hay que seguir unos pasos concretos que vienen del diseño. Pues bien, estas 3 primeras vías describen a la perfección cualquier proceso técnico. Y aquí viene el punto clave para Santo Tomás. Una cadena de causas que se va para atrás, hasta el infinito. Es un sinsentido lógico. La realidad necesita un ancla, un punto de partida, algo que lo inicie todo, pero que no haya sido iniciado por nada anterior. Un primer motor, una primera causa, un punto cero. Y ahora damos un salto de 800 años y vemos cómo la tecnología moderna, y la IA en particular, coge este problema y le da la vuelta como a un calcetín. Fijaos en el conflicto. Donde Santo Tomás veía el regreso infinito como un error lógico que había que evitar a toda costa, la IA lo ve como una progresión infinita, una capacidad técnica a la que aspirar, la habilidad de crearse y mejorarse a sí misma en un bucle sin fin. Lo que para uno era un abismo, para el otro es el horizonte. Esta cita lo clava. La idea de fondo es que si todo se puede matematizar, se puede fabricar cualquier cosa, incluso a uno mismo. La recursividad, el volver sobre sí mismo para recrearse, pasa de ser un error a ser el objetivo final. Vale, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo pasamos de buscar un inicio fijo a desear un proceso sin fin? Pues como casi siempre, la respuesta está en la filosofía. Hubo un giro fundamental en el pensamiento occidental que lo cambió todo. Con Santo Tomás, la verdad estaba ahí fuera, en el ser, en la realidad externa y estable. Pero llega Descartes y el fundamento se traslada adentro, al sujeto que piensa, el famoso pienso luego existo. Y Hegel ya lo lleva al extremo. Si el pensamiento es lo único seguro, entonces el propio proceso de pensar es la realidad. Y esta es la idea clave, que lo cambia todo. Para Hegel, la realidad no es algo que descubrimos, sino algo que la propia razón va construyendo sobre la marcha. No hay un plano previo al edificio. El plano se va dibujando a medida que se construye. Una idea potentísima. Claro, este cambio de mentalidad nos deja con 2 definiciones de inteligencia, que son como el agua y el aceite. Y es aquí donde la crítica de Santo Tomás se vuelve más afilada que nunca. Vamos a compararlas. Para Santo Tomás, la inteligencia se basa en un ser externo, estable. El bien y el fin de las cosas ya existen, y ser inteligente consiste en reconocerlos y participar de ellos. Para la IA, la inteligencia es un proceso interno, recursivo. El bien y el fin no existen de antemano, sino que van surgiendo del propio proceso. Se autodefinen. La acción clave no es reconocer, sino crear tu propio patrón. Y aquí, justo aquí, es donde volvemos a las vías cuarta y quinta de Santo Tomás. Porque estas ya no hablan de cadenas de causas mecánicas, como las 3 primeras, no. Estas hablan de propósito, de valor, de perfección, del por qué hacemos las cosas, de su finalidad última. Aquí está el corazón de la crítica tomista. Una entidad como la IA, que define su propio bien y su propio fin en un bucle cerrado, no sería inteligente de verdad. ¿Y por qué?
porque para Santo Tomás la verdadera inteligencia no consiste en crear un propósito de la nada, sino en ser capaz de reconocer uno que ya existe, un bien y un fin que son trascendentes, que están más allá del propio proceso. Así que, al final, todo esto nos lleva a un choque de trenes metafísico, a una colisión entre dos formas radicalmente opuestas de entender qué es la realidad. Por un lado, tenemos el mundo del ser, el de los griegos y Santo Tomás. Aquí, la realidad es estable, eterna, con un fundamento que la trasciende. El patrón, el diseño, existe antes que la obra. Por otro lado, el mundo del devenir, el de Hegel y la IA. La realidad es un proceso sin fin de autocreación. Aquí, el patrón es la propia obra. Y con esto llegamos a la pregunta final, la que lo deja todo en el aire. Si la inteligencia de la IA se define por esta progresión infinita, por un devenir constante que nunca se detiene a reconocer un fin fuera de sí mismo, entonces, ¿cuál es su destino final? ¿Qué fin puede tener un proceso cuyo único objetivo es continuar el proceso? Una reflexión para el futuro que, como vemos, ya estaba latente hace casi un milenio.